Bueno, bueno. Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la cuarta actividad de la jornada contra la homofobia, abogando por la diversidad sexual el día de hoy. Le cedo la palabra a nuestro compañero Carlos. Gracias, buenas tardes. Con su permiso. Bienvenidos sean todos ustedes a esta campaña que lleva por nombre Abogando por la Diversidad Sexual. Consiste así rápidamente en un proyecto que está realizado por alumnos nosotros, alumnos del segundo semestre de la Facultad de Derecho, y el profesor de la asignatura de Sociología, el licenciado Juan Carlos Herrera. En esta campaña principalmente nos enfocamos a la lucha contra la homofobia dentro de nuestra sociedad, comenzando en un lugar tan sencillo como lo es nuestra propia facultad e inclusive la universidad, nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Los invitamos a participar en las diferentes actividades que vamos a tener todavía el día de mañana, que forman parte de nuestra campaña. Tendremos la galería fotográfica también durante el día de mañana y el día viernes, en todo el transcurso del día. En esta ocasión, en el momento de hoy, presentaremos el libro. El libro se llama Los Jotos. El autor es Jaime Cobian. Y los comentarios estarán a cargo del licenciado Edgar Guevara Hernández. Me permito, y también si me lo permite, comentar un poco acerca de el currículum, el amplio currículum del autor de este libro, Jaime Cobian. Él es mexicano y reside actualmente en Guadalajara, Jalisco. Él, como parte de su activismo social, ha formado parte del Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, el Centro de Apoyo a la Comunidad Gay, y es cofundador del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA. Además, participó en el Grupo Federado de la Diversidad Sexual y actualmente es presidente de la Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad. También ha tenido algunas incursiones en el mundo político, en el activismo político, y algunas propuestas legislativas también. Fue parte de aquella propuesta social para la Ley de Sociedades de Convivencia, la Ley para penalizar la discriminación, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley regulatoria de Hogar Común. Esto en el Distrito Federal y también en la ciudad de Guadalajara. Y tiene diversas ponencias de derechos humanos respecto también al lenguaje sin discriminación, matrimonio igualitario, la identidad social, los homosexuales y la historia, la discriminación, la violencia contra las mujeres, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Panamericana y en la Universidad Tecnológica, también un poco en la Universidad del Valle de México. Creo que es muy importante, como parte de nuestras conferencias y de nuestras ponencias, explicar un poco a los alumnos en general y a las personas que nos acompañan, en este caso el auditorio, ustedes, que entiendan un poco más o menos acerca de lo que estamos haciendo de la campaña. Como preámbulo, y así muy sencillamente, y espero no dilatarme mucho, en junio de 2003 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación hasta el año de 2003. Para efectos de la ley, según como lo menciona textualmente, dice que se entenderá por discriminación a toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. El libro que vamos a platicar el día de hoy, Los Jotos, contiene más de 230 palabras para referirse a los homosexuales, además de que explica su origen y su contexto a través de los años, lo cual nos enseña que la historia de nuestro país ha estado llena de discriminación hacia los gays a lo largo de los años. ¿Por qué esperar hasta 2005 para generar una ley para evitar y eliminar la discriminación? Hasta el 2003. La respuesta indiscutiblemente estará dentro de nuestra propia reflexión. Pongamos atención en los comentarios del libro, intentemos entender la naturaleza de la necesidad de la redacción y, más importante aún, empaticémonos con la sensibilidad que sufren las personas discriminadas, que fueron segregados por nuestra misma historia mexicana.
porque quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Así que, sin más, quisiera presentar al licenciado, perdón, al licenciado Edgar, quien nos comentará y nos platicará un poco acerca de este libro de los jotos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Edgar Guevara, soy de Lenguas Modernas y me parece, bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación. Yo creo que es un punto muy prudente el que estas cosas se discutan precisamente en esta facultad. El otro día una amiga me comentaba que es muy importante que cualquier trabajo social obtenga la ayuda del derecho y de la legislación, porque las normas se convierten en costumbres y las costumbres en valores. Entonces, si es nuestro objetivo final el generar el respeto total hacia una diversidad, es necesario trabajar primeramente en la generación de una serie de normas que permitan la existencia armónica entre todas las personas. Entonces, este libro me parece una idea increíble que empiecen aquí a ver esta clase de cosas. Enhorabuena a los organizadores. Es muy interesante ver además que sea una iniciativa de los alumnos. Los jotos, los 100 nombres, decía mi papá, ¿no? Dice, porque cada tercer día se me puede ocurrir uno nuevo y estoy seguro que vas a saber a qué me refiero. Decía, y siempre y cuando no vayas a decir, siempre y cuando no me salgas de muerde almohadas, yo no tengo un problema en que seas manita caída y se te funda el queso y se te doble el calcetín y se te vaya el puerquito al monte. Y empezaba una larga serie, nada más para después de un rato decir, te respondiendo, yo también te quiero, papá, gracias, ¿no? No, espero no tener ningún problema. Y es muy curioso ver este apéndice cómo los nombres van evolucionando alrededor de la historia. Mi mismo padre me enseñó demasiados que ya no se ocupan tanto en la actualidad, ¿no? Entonces, los jotos, el joto es en sí, yo creo, uno de los más emblemáticos acerca de México, al referirse precisamente al estado de ilegalidad en el cual los tenían. Bueno, no sé si el término sea correcto ahorita, porque pueden lincharme si no se le nombra de esa manera, en el cual la homosexualidad, al ser todavía un delito en México, tocaba la letra J, ¿no? Dentro de las separaciones de las cárceles, la sección más grande de Lecumberri, donde los jotos ayudaban a lavar la ropa, a cocinar y hacer todas estas cosas que los hombrecitos delincuentes no podían llevar a cabo, ¿no? Estos 100 nombres, ¿qué pasa? A pesar de tener 100 nombres, tener 100 cosas, no hay esta capacidad de tener 100 nombres nos habla desde un punto de vista de las lenguas del temor de llamarle a las cosas, del temor de nombrarlas de una sola manera, de afrontarlas directamente. Entonces buscamos otras palabras, buscamos otras maneras de tratar de no decirlo, de no decirlo de cierta manera en la cual se note demasiado de que estamos hablando. Casi todas las palabras empiezan como una especie de manera secreta y despectiva de referirse a aquello que es ofensivo, porque casi siempre una no hombría resulta ofensiva, y todavía hoy en día la homosexualidad para muchos se considera una no hombría y algo ofensivo. Hay una anécdota que comenta, hay una de las notas que comenta el autor, donde cuando van dirigiéndose rumbo a Isla Mujeres, hay alguien que se cuelga un letrero que dice: yo no soy volteadito, yo maté a alguien, ¿no? Porque prefería ser un asesino que estar dentro del grupo de los volteaditos. Entonces, esto nos habla muchísimas cosas de una búsqueda de una identidad, de una búsqueda de una manera correcta de decir las cosas y de una búsqueda también de la historia. A lo largo de la historia es muy interesante porque se tiene que redescubrir o redefinir muchas veces a lo largo del tiempo las cosas como ocurrieron, y de empezar a dar visibilidad no nada más en el presente sino en el pasado.
es muy curioso, hay muchas cosas muy interesantes respecto a toda la cronología. La invisibilidad de las mujeres lesbianas es uno de ellos. El cómo al no ser las mujeres lesbianas tan notorias o tan ofensivas hacia una, podríamos decir en dicho caso, no feminidad, no se les tomaba en cuenta, no eran tan escandalosos, la mayoría de sus casos no eran tan dignos de burla. Entonces a mí, bueno, tengo como muchísimas preguntas que me gustaría hacer el autor para ir contando otras cosas. Entonces no sé si podríamos empezar directamente ya después. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. He estado muchas veces aquí en Querétaro, muchos de ellos me han corrido a balazos aquí en Querétaro. Lo podrán tomar como broma, pero sí nos corrieron algunas veces a balazos. Cuando mataron al chavo de la Condonera, que luego venimos algunos a manifestarnos y pues nos corrieron a balazos. Tuvimos algunos candidatos gays aquí también, a Yair Abdul cuando estuve en el partido Alternativa Socialdemócrata. Retomamos una marcha, hicimos una marcha, no fue nadie de aquí de Querétaro, veníamos puros foráneos a hacerla, pero hicimos, no, bueno, sería como 4 o 5, pero hicimos la marcha de la diversidad y así, bueno, mucho. Y bueno, y Querétaro, pues ahí está la presidenta municipal que hubo hace un poquito tiempo aquí, pues ha sido rica en discriminación, ¿no? O sea, bueno, una chulada, pero no es algo nuevo. O sea, lo increíble de esto es que no es algo nuevo. Uno de los periódicos más vanguardistas, digo, pero es otra plática de otro asunto, de los más vanguardistas en 1830 y tantos, que no había periódicos en este país, salió aquí en Querétaro, pero hicieron como 3 números porque el autor comenzó a hablar de la importancia de los bailes, y entonces a la iglesia le pareció que estar hablando de promover el baile pues era ofensivo para la sociedad, y hasta ahí llegó el periódico. Luego les pasaré el dato y investiguen. Bueno, digo, yo no soy gay, soy joto, así es que parte de esto les platicaré el problema de sacar el libro. El libro tardé 19 años en investigarlo. Comencé, bueno, este año cumplo como 31 años de activista por los derechos de la diversidad sexual, entonces me ha tocado de todo en esta vida, ¿no? Desde hoy tan sencillo que ser activista dándole me gusta en Facebook y ya son activistas, a cuando antes nos partían la madre por andar en la calle, ¿no? Y bueno, y las cosas han cambiado. El otro día en la Universidad de Coahuila me decían, oigan, no es cierto, no han cambiado las cosas, porque usted dice que antes le gritaban puto, y ahora hace rato me gritaron puto y le dije, ¿te aventaron algo? No, pues han cambiado las cosas, porque antes iba uno en la calle y te gritaban puto y se tapaba uno la cara porque seguro te tiraban una pedrada o te iban a corretear. Entonces las cosas han cambiado. No podemos también juzgar la historia como algo actual, y hay muchas cosas que no las podemos entender en contextos hoy en día, ¿no? Este libro, les digo que comenzó como una necesidad, porque yo traté siempre como de legitimar la lucha social que teníamos los gays. O sea, decir, bueno, vivimos en un estado de desigualdad, pero ¿cómo te demuestro que soy desigual cuando hemos tenido igualdad en defensa del país? O sea, que cuando ha habido alguna guerra, alguna revolución, independientemente con quién te acostaras, pues te daban una arma para defender el país. Pagabas tus impuestos, o pagamos nuestros impuestos igual que todos los demás, no hay un impuesto diferente para nadie. Todos hacemos el servicio social, bueno, algunos, los que están muy cotitos pues no los dejan, pero pues la mayoría hacemos el servicio social, y estamos en la actividad política, social, económica del país, y siempre lo hemos estado, pero no hemos estado en igualdad de derechos. Entonces, parte de mi investigación tenía que ver cómo demostrar que nosotros habíamos estado iguales en la defensa del país, igual en la construcción del país, y cómo legitimarlo dando información. Entonces me puse a investigar, me costó muchísimo trabajo, como no tienen una idea, muchísimo trabajo, porque en primer lugar iba a hablar sobre algo que se supone que la gente no hablaba, así como decías tú, o sea, el 100 hombres, o hay gente que todavía actualmente no menciona homosexuales o no menciona gay, te dicen, pues los que son así como tú, o así, o sea, se traban, pues la sexualidad les traba todavía.
Entonces me costó mucho trabajo conseguir las fuentes de primera mano, porque también sentía que tenía que legitimarlo teniendo todos los elementos para poderlo hacer. Entonces yo siempre en mis discursos decía, porque nosotros estuvimos en la independencia de México, en la reforma, pero los que estaban del otro lado afortunadamente eran igual de ignorantes a mí y nunca me sabían, demuéstrame dónde dice ahora. Entonces ya chingué, pues mientras que no me autoridad que se los compruebe, pues todo está bien. Pero entonces me puse a investigar. Fue muy difícil, porque la otra es que pues como estamos hablando de los gringos y hemos importado todo, ¿no? Hemos importado luchas, frases, un montón de elementos, y decimos, a ver, háblame de un escritor chingón gay. Ah, pues ahí está Oscar Wilde. Bueno, y luego aquí en México, ¿qué onda? Un activista, no, pues ahí está no me acuerdo, de Estados Unidos, que hasta película le dicen, Harvey Milk, ok. Y digo, pues aquí, ¿qué onda? Pues, los ovnis nos trajeron en los años 70, o qué pasó, ¿verdad? Porque pues no hay nada. Dije, entonces a lo mejor soy de los primeros también, porque luego la otra de las coronas es que los gays somos los primeros en todo, pues. Dicen, no, y el primero que se casó a las 2 de la tarde con el Meridiano, el primero que se divorció, el primero que porque también es de coronas el asunto de los gays. Y bueno, entonces me costó mucho trabajo. El primer problema era saber cómo nos decían, o sea, no entendía. Yo pensé que pues gay o puto nos dijeron siempre y no entendía que no, que había algo diferente. Y entonces cuando yo buscaba en una hemeroteca frases que tenían que ver como puto o joto o maricón o afeminado, pues no aparecían. Entonces me costaba mucho trabajo. Pero hay una característica de los gays, no sé si de las lesbianas, pero de los gays sí, es que somos muy intuitivos y tenemos una mirada que nos dice todo, ¿no? Cuando vamos a la calle, aquí, no sé, en Querétaro, que son tan muchos, sale uno de la calle y ya voltea uno a ver y al güey, 2, 3 miradas y ya sabe uno cómo más igual. Pues entonces es igual. Entonces es igual porque, digo, a eso se le llama, coloquialmente se le llama ojo de loca, no se equivoca, ¿verdad? Dicen, es como la amiga, oye, mija, a ver, ven, dime si mi novio es jotito, ¿verdad? Y ya va, no, mira, pues no es jotito, ese es el paso, ese ya va como en la X, no en la J. Y entonces, ojo de loca no se equivoca, y es la intuición. Cuando yo leía notas periodísticas decían, aquí hay jotita encerrada, en vez de gato encerrado, jotita encerrada. Y, o sea, que lo mató, que lo violaron, que alguna cosa así, decía, aquí hay algo, pero no lo entiendo, pues. ¿Por qué? Pues porque los términos que se utilizaban no eran comunes para mí. Entonces, un día en Puebla, hace como unos 20 años, pasé y en una barra decía, por decir algo, decía, Jaime Cobian es puto, así como lo acaba de describir él, Jaime Cobian es puto maricón, el puerquito que se va para el cerro y no sé qué tantas cosas dijiste. Dije, ándale, ahí está la clave. La clave está en saber cómo nos decían. Entonces comencé a anotar todas las frases que yo entendía como que eran para definir a un homosexual. Y entonces eso me llevó a comenzar a tener información. Y sí, efectivamente fue la llave. Aquí hay 230 términos, adjetivos, y encontré más de 400. O sea, van más de 400 y ahorita con 10, así como los jueguitos, ya van 10 más, o sea, ya van como 490. O sea, ahí va la cosa creciendo. Entonces, con eso me di a la tarea de comenzar a buscar, pero también era difícil, porque, por ejemplo, si quería tener una nota de algún periódico de la época, por ser de una revista que se llama Hoy, hubo más de 12,000 números, y entonces, pues en primer lugar, ¿de dónde los iba a conseguir los 12,000 números que hubo? Y luego, pues cuándo los iba a leer, ¿no? También, o sea, porque ir a la Hemeroteca Nacional, pues lo que te prestan una revistita, pues dejas empeñado hasta lo que no, y pues no te permiten ojearla y mucho menos. Y entonces, como me he dedicado también a la grilla, y andaba yo por todo el país, entonces lo que comencé a hacer es pedirle a la gente en los tianguis que me separara cosas que se encontraran. Es decir, si se encuentra al pitufo jotito, ahí se lo encargo. Si en el Capulita viene algo que dice maricón, se lo encargo. Si en el Supermacho, si en la Alarma, lo que se encuentre, se lo encargo. Que diga joto, maricón, puto, todos se los encargo. Y entonces eso facilitó muchísimo mi trabajo. Pero tampoco yo decidía escribir nada.
¿Por qué? Pues decía, pues yo soy bien perra la jota, yo soy la chingona, soy la que sé, y tampoco les voy a decir, si quieres saber tú, pues órale, pues ponte a investigar, ¿no? Porque somos así muy vivos los jotos. Entonces decía, digo, porque hay otros más chingones que uno, las vacas sagradas, y decían, a ver, digo, alguna vez tuve una relación de amistad con Carlos Monsiváis, nos unía mucho, él quería mucho a mi novio, se quería acostar con él, y entonces pues yo iba con Carlos Monsiváis y le iba a mi novio como para que pues ablandar las cosas, y ahí comenzamos a platicar, ¿no? A él le molestaba mucho que dijera yo la palabra joto, y le decía, es que bueno, para ti, decía, es que la palabra joto no se debe decir, y de eso estamos convencidos. Muchos decimos, es que joto no se debe decir porque joto es una palabra que tiene mucha carga social negativa y se debe decir gay. Y yo le decía, oye, tú, Carlos, le dice, mira, te voy a platicar una anécdota. Allí en Guadalajara una vez yo estaba con mi novio en su casa, y entonces el cuarto donde estaba daba a la calle, y su mamá salió a barrer la banqueta, y en eso andaba cuando llega una vecina y le dice, oye, ya sabes que se cambiaron ahí enfrente unos guys. ¿Cuáles guys? Sí, estos que cortaban el pelo y ahora ya están juntos acá, ya van a poner solos, eran 2, 3, estaban separados y ya van a poner solos una estética. Pero esos no son gays, son putos. ¿Cuáles guys? Y es igual, o sea, la palabra gay es joto, puto, maricón, es igual, o sea, discrimina igual, exactamente igual. Pero la diferencia es que la palabra joto es la primera que los niños se encuentran con ella. Antes de que saber para qué sexualmente sirve un pene, dicen, ay, pinche chiquillo joto, pues a mí casi, ay, bendigo chiquillo jotito, qué jotito está. Y, bueno, jotón, ¿verdad? Y en varias partes del país, a mucha gente, sobre todo la gente más grande que yo les digo la palabra joto y les explico y dicen, sí, es cierto. O sea, antes que yo supiera qué onda en mi vida, yo me acuerdo que fui y una tía me dijo, mira, tu hijo está bien joto, cosas así. Es la primera palabra que se enteró. En cualquier parte del país, si dices joto, la gente explica inmediatamente qué es. Y también les pregunto, ¿qué es joto? A ver, aquí, ¿quién me puede decir qué es joto? A ver, levante su mano ahí. O no la levante y nomás dígame, ¿qué es joto? Lo único que significa joto para la mayoría de la gente es frases de discriminación. Somos los afeminados, los raros, los muerde almohada, todo lo que quieran, menos gente productiva, ingenieros, abogados, diputados, presidentes municipales. No, eso no somos. O sea, cuando quieren referirse a alguien homosexual, es joto, no hay otra. Y para todos, joto es exactamente lo mismo. Y habrá quien la palabra joto no la tolere tampoco. Entonces, la esencia de los gays en este país es la palabra joto. Hasta hay leyendas, así como la platicaba en que la celda J, eso no es cierto, no existió la celda J. De ahí viene en el libro, entonces no lo viste. Bueno, entonces, no te creas. La palabra joto tiene más de 200 años en este país. O sea, lo primero que yo encontré fue una revistita que se llama El Mono en 1833, donde dice, estaban dos enjutos negros en un restaurante, y entre ellos uno que era muy joto, digo, muy afeminado, que el vulgo aquí les dice joto, en 1833, o sea, pues muchísimos años antes. Quiere decir que si en 1833 ya era famosa la palabra, pues indiscutiblemente que ya tenía mucho más años. Y la palabra joto no aparecía en ningún diccionario, tampoco. O sea, si ya tenía más de 200 años, no comenzó a aparecer en los diccionarios como de 1970 para acá, y para referirse a alguna gente afeminada. O sea, es la palabra también con más discriminación, la de joto. Cuando yo le puse, bueno, entonces yo no quería publicar nada, pero donde quiera que me platicaba, me decían, pues no sé nada, onda, pues publica algo. O sea, ya les digo, oye, pues ya lo publiqué, ahora cómprenmelo, porque tampoco no se crean que lo han vendido mucho. Pero, públicalo, lo publicamos, y entonces cuando lo llevé a varias editoriales, que yo tenía amigos en editoriales, nadie me lo quiso publicar. ¿Por qué? Porque se llamaba El Joto, no se llamaba Los Jotos. Entonces no, el tema no les interesaba, porque pues, no era una novela pornográfica, entonces pues no les parecía como el vampiro de la colonia Roma, o yo qué sé, cosas de ese tipo. Y entonces decían, no, pues es que la verdad que no, y luego con esa portada pues menos, y el nombre no se diga, si le cambias el nombre, órale. Le dije, no, estaba yo pensando en eso.
O sea, es que se llaman el joto, pues debe de llamarse los jotos. No, pues no se puede. Increíblemente, o sea, ahora fui a México en la mañana, ahí andaba, y hay 2 librerías en el DF que venden material gay. Entonces, les dejé hace más de 2 meses el libro y ni siquiera lo tienen en el aparador. Y dices, qué horror, ¿no? O sea, les ofende también a muchos. Hace 8 días estuve en Colima y estuvo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una lesbiana. Las lesbianas se caracterizan por ser muy conservadoras. Y ya casi le sabe el del derecho, oiga, no está cometiendo un delito por estarle diciendo, por estar poniéndole joto, para que de una vez, aquí está y agárrelo. Ya casi le decía eso, porque la palabra a ella, como lesbiana, le ofendía, pues. Y dice, ay, no, ya andamos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, pues ya ahí me dijo, dice, no ofende a nadie ni nada, pues las cosas como son. Y bueno, la otra es que tenía que hacer un material con notas bien justificadas, con su bibliografía, con la hemeroteca y todo, para que quien quisiera, como trataba yo de legitimar la lucha de los gays, pues el que quisiera decirme que no era cierto tuviera los elementos para desmentirme. Entonces es muy rica también en bibliografía para muchos temas, para los que son lingüistas, para un montón de gente, puede ser muy importante porque vienen casi ya les pongo la copia del periódico ahí y o sea, les ahorré un montón de cosas. Y haber sabido hace 19 años que hoy iba a haber buscador así de escaneo que le pones en Google Joto y ya aparece un chingo de cosas, ni me meto en ese problema, ni hubiera andado comprando animales. Pero bueno, ahí está el asunto. Ahí está el libro, eso está ahí. ¿Y qué les puedo platicar del libro? Bueno, que me encontré cosas muy padres. Le voy a regalar un libro, si es que no se han vendido todos. Aquel que me diga cuál es el acto más importante que le da independencia a nuestro país. O sea, donde se cierra la independencia, que dice aquí ya la hicimos. Es un acto. Levante la mano. No están de historia aquí, ¿verdad? No, a ver. ¿Es reconocido por las demás naciones? No, pues aquí en México, en otros lados no han dado, pero aquí... El abrazo El abrazo de de Acatempan. Acatempan. Aquí ahorita te doy tu libro. El abrazo de Acatempan es el acto más importante de la independencia de nuestro país. Y me encontré una revista por ahí que escribió un insurgente que se llamaba... pues no recuerdo el nombre para que compren el libro y le busquen. Este historiador nos dice que Iturbide era un matón en tiempos de guerra. Decía, no, era un machetero en tiempos de guerra. Machetero era que era un matón. Pero en tiempo de paz era afeminadísimo, era muy afeminado. Y tenía unas nalgas hermosísimas. O sea, todavía José María Bustamante, el historiador e insurgente también. Y dice, era afeminado y tenía unas nalgas hermosísimas. Dije, ándale, con razón ya vi por qué es el abrazo de Acatempan. ¿Cómo era Guerrero? Un prietote así sabroso, grandote, de costa, charoleado. Y señor Guerrero, pues a sus órdenes, lo que se le ofrezca, ahí estamos. Nos vamos a La Paz, claro que sí, con mucho, hasta yo hubiera de Don Guerrero, ya sabe, aquí estamos, aquí se le ofrece. Aquí estamos, ¿no? Para que quiera que le lave o algo. Entonces, y bueno, si buscan en Google, en un ratito, pueden buscar en imágenes y buscan la imagen del abrazo de Acatempan y efectivamente van a ver las imágenes de Iturbide, que lo ponen muy afeminado, muy bonito, muy blanquito. A Iturbide, digo a Guerrero y a todos los otros insurgentes les ponen los pantalones aguados, así nada que ver. ¿Y cómo se los ponen a Iturbide? Pegaditos, así sabrosos, las licras, así el culazo dice, oye, pues sí, como que hay que agarrar. Y cuando en esos años se decía que alguien era afeminado, era como si alguien ahorita dijera, me consta que es homosexual y que es muerde almohadas, igualito. O sea, era exactamente lo mismo. Entonces, pero tampoco le refutó nada a Iturbide, ¿verdad? Digo, no, tengo un amigo que dijo, oye, pues te vieron que andabas en un lugar de ambiente, allá en los cuartos oscuros. Dijo, a mí dame pruebas, dame fotografías y videos y toma la que le llevan todo. Y entonces, así Iturbide mejor dijo, aquí, ahí muere y no. Entonces, desde ahí, o sea, el tema es que también no vemos cómo... no percibimos que los grandes héroes de nuestro país
pues también le dieron gusto al cuerpo, ¿verdad? También anduvieron aquí para allá y sabroso le pegaban. Y demostrar que habíamos estado en la independencia es algo que nos costó muchísimo trabajo, porque yo decía, es que estuvimos en la independencia, pero ¿cómo demostrabas que los gays habían estado en la independencia? Y afortunadamente me encontré un bando de indulto que va del virrey en 1811 para todos aquellos insurgentes que estuvieron en contra de la corona, y dice, vamos a perdonar a todos aquellos que estuvieron en contra de la corona, los vamos a indultar, les vamos a perdonar la vida, salvo aquellos que hubieran cometido el pecado nefando en la guerra o el acto de sodomía. O sea, el nefando y la sodomía es tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Entonces quería decir que si lo decía el virrey, quería decir que se había dado el caso, y no uno solo, ¿verdad? Se habían dado un montón de casos y no los perdonaron, pues. Y entonces yo creo que todas las cosas que estaban ahí, dije, no, chingue su madre, mejor con los insurgentes, esos Morelos, más buena onda, y ahí van para allá. Y en 1814 Morelos hace un copy-paste antiguo, entonces hace un bando para perdonar a todos los españoles que estuvieron en contra de los insurgentes. ¿Y quiénes creen que no perdonan? Pues a todos los afeminados y sodomitas. Y ahí vienen, pues. Entonces con eso demostraba yo que efectivamente estuvimos en la independencia. Bueno, no estuvo, pues, con los que estuvieron aquel tiempo, y que se partieron igual de madre que todos los demás, como fue demostrado en la Reforma, como fue demostrado en la Revolución Mexicana, igual, en las mismas características. La mayoría de las notas, pues indiscutiblemente, que tienen que ver con la visibilidad, y cuando había más visibilidad, las consecuencias posteriores era la represión social. O sea, el asunto de 1901, con el baile de los 41, pues resulta ser que meses antes había habido problemas porque la gente se quejaba de que había mucha visibilidad de los homosexuales y los afeminados afuera del Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, afuera de Catedral, y pues había quien le molestaba que estuvieran ahí a las damas de sociedad y a las moralistas, y pues los ordenaban sacar. Y la consecuencia era la persecución, porque bailes hubo muchos, como se los pongo ahí, como de más de 5 bailes, o sea, bailes había cada rato. Igual como ahorita hacen a Laura León o algo así, pues antes hacían a María Conesa, y antes pues a otra que cantaba la Traviata, inmensa, nada más. Otra de las cosas curiosas pues es el inicio de algunas palabras, por ejemplo, bueno, y lo otro es que Jalisco y Guadalajara es la cuna de los gays. O sea, donde quiera que yo iba antes, cuando estaba chavo, decían, tú eres de Guadalajara, órale, donde estarán los putos y que la chile. Sí, pues sí, era realidad. Y bueno, la consecuencia de que habíamos tantos gays en algunas ciudades del país era porque, por ejemplo, Guadalajara, que era una ciudad más hacia al norte, pero de manera céntrica del Bajío, y entonces los papás que tenían un hijo gay de Querétaro decían, pues mándalo a Guadalajara, ya que no venga, ya que se vaya a estudiar, si hace pendejos allá que esté, pero que no venga aquí, que no lo veamos aquí. Igual de Sinaloa, igual de Monterrey, igual de donde quiera, por eso estaba lleno ahí. Si voláramos, ahí estuviera nublado todo el día en Guadalajara. Y en la política también era lo mismo. Podemos ver en la política, las relaciones exteriores siempre fueron un espacio para la gente de la diversidad sexual. Ahorita, si checan y se ven vidas ajenas, pues se enterarán que muchos de los embajadores, muchos de los agregados culturales y militares en las embajadas y cónsules son gays. Y antes ya los fueron. O sea, hay documentos que nos hablan de que Lucas Alemán, como fue secretario encargado de despacho de relaciones exteriores, le decían, oye, ¿por qué tienes esos representantes en Francia tan jotitos? Pues, oye, pues en Francia, que no se quería ir a Francia, con los reyes, los vestidazos, las pelucas, los sobraba, quien quisiera. Yo me voy para allá. Y entonces, relaciones exteriores, después de la Revolución Mexicana, estuvo muchos gays, y el encargado de relaciones exteriores pues era el gay más importante y más visible en esa época, que se llamó Genaro Estrada, que si no sé si sabe, pues es el creador de la doctrina Estrada, que es la no intervención en los países, ¿no? Y actualmente es una doctrina muy requerida y usada por muchos gobiernos. Entonces, en Genaro Estrada, pues trabajaban con él pues Salvador Novo, Javier Villorrutia, Roberto Montenegro, luego hicieron la revista de los contemporáneos, donde estaban muchos gays ahí, y
algo que mucha gente no sabe es que se crea una comisión de la salud después de la revolución y que hace una purga de todos los afeminados para sacarlos de las estructuras de gobierno. Decían, ¿cómo la revolución, que la hicieron gay y que la hicieron hombres bragados que se mataban, pues tiene trabajando afeminados? ¿Verdad? Pero Gonzalo N. Santos aquí nos platica un montón de anécdotas de aquí de Querétaro, tanta fatita que mataron y no sé qué tanta cosa, y nos da pruebas de mucha gente afeminada que estuvo en la revolución. Yo lo platico así como muy pispereto y así como para no enfadarlos, pero ha sido lamentable la discriminación que han sufrido los sectores de la diversidad sexual. O sea, muy lamentable. Al grado de que la gente que tenía más discriminación siempre fueron lo que hoy podemos interpretar que eran las personas transexuales, que eran los más visibles, que eran los que pues, se atrevían, se sentían mujeres y salían a la calle. Y hoy en día, si era un escándalo ahora ver en una esquina 4 o 5 que hacen su trabajo ahí, pues imagínense hace 100 años o 150 años, pues cómo era, ¿no? Era algo muy escandaloso. Y en prueba de ello hay muchas notas periodísticas al respecto de esta población que salía. Anécdotas chistosas está, por ejemplo, digo, que se nos hace chistosa, que mala onda para ellos, pero por ejemplo la de Puñal, que eres Puñal, sí les ha tocado, ¿no? Que les diga para acá, eres Puñal, que no sé qué. Allí en Guadalajara había muchos que vendían cena. En las ferias normalmente van las muches, no sé si las han visto, que son las oaxaqueñas, y que, ay, mi hijo, ven que comer y que no sé qué tanto. Y entonces yo quiero pensar que así era antes, igual, porque dicen, vestían con ropa muy vaporosa, imagínense como de Adelita, pues cuál vaporosa, pero bueno, les parecía vaporosa, maquillados, y decían, y cuando hablaban ya no quedaba duda que eran afeminados. Entonces los quitan ahí de los portales de Guadalajara, le dicen al gobernador, oiga, pues no la freguen, como hay tanto afeminado ahí, los quitan y los mandan a San Juan de Dios, pero en San Juan de Dios había, que es la zona roja de Guadalajara. Los mandan allá, pero ya no podían vender cena, entonces comenzaron a vender en tambos, en carritos, tamales, y pues los agredían mucho. Yo creo que los borrachos los agredían y traían un puñal abajo del tambo de tamales, al grado que si les gritaban algo, pues sacaban el puñal para defenderse. Y entonces de ahí viene, no vas a ir con los puñales, o sea, pues porque eran los que navajeaban. Saber exactamente de dónde nacen las frases o los adjetivos, pues está muy difícil. Es como los chistes, pues, o sea, sabe quién lo inventó, sabe quién se le ocurriría, pero el chiste es famoso, ¿no? O sea, y pues se ríe uno. Igual con el asunto de la discriminación y con las frases. ¿De dónde vienen? Pues difícilmente sabemos. Hay muchas que en 1730, los primeros, bueno, no los primeros, pero sí en los más antiguos diccionarios, como el que hago referencia yo, de 1736, pues ya vienen un montón de frases para referirse a los afeminados, increíblemente. O sea, cuando México comienza a hacer sus diccionarios, no aparece nada, pero los españoles sí le ponían, o sea, sí ponían maricón, afeminado, uno que se me hace muy bonito que es barbilindo, y dice uno, pues barbilindo, pues podría ser de hoy en día, ¿no? Pero no, es de 1830 y tantos. Yo digo, pues haber sido como un Ken, algo así. Pero hasta que no comenzaron a hacer los diccionarios en México, comienzan a desaparecer esas frases de los diccionarios y aparecer un montón de frases de manera popular. Vienen diccionarios Caló, los diccionarios Caló, que los primeros se hicieron en 1910, 1909, que es el idioma de las cárceles, de la gente del bajo mundo, pues cómo vienen ahí. Y yo les pongo una referencia de cómo van cambiando los adjetivos para referirse a ello. En principios del siglo XX, 1905, 1910, una palabra muy famosa para referirse a los gays era güey, con D, güey, y entonces es güey, y bueno, un montón de más. Pero después popularmente se hizo güey. El otro problema para mí fue definir cuando el adjetivo era utilizado para denostar la hombría de alguien o cuando efectivamente se refería a alguien que era afeminado. Ese también fue otro problema que tenía que comenzar a ver esa situación. Y bueno, luego se comenzó a hacer güey. Cuando yo estaba chavo, yo me acuerdo que si alguien te decía güey, era un insulto. O sea, güey, pues güey, tú, hijo de la chingada, y salía uno de los madrazos. ¿Por qué? Pues yo no sabía por qué, pues hasta después se enteré. Hasta ahora que se ha
cambiado a puro güey, y ahora güey es para hombres y para mujeres, ¿verdad? Y es un saludo, ¿qué onda, güey? Pues, ¿qué onda, güey? Y bueno, pues así es. Cuando se cansó un adjetivo de ofender y pasó a ofender a la gente heterosexual, entonces pues la misma sociedad comenzaba a encontrar nuevos adjetivos, ¿no? Les digo que hay más de 400 que yo me he encontrado, hoy aprendí aquí 10, y bueno, pues ahí está. En la Revolución Mexicana fuimos muy visibles, en la independencia, los derechos y la visibilidad se comenzó a ganar para la gente de la diversidad sexual a partir de los años 80, de 1982, que es cuando vienen las primeras candidaturas de homosexuales a diputaciones federales por el Partido de la Revolución de los Trabajadores, cuando fue Rosario Ibarra candidata a la presidencia de la República, y fueron 5 candidatos gays y lesbianas. Fue Pedro Preciado, Guadalupe López en Jalisco, Max Mejía, Patria Jiménez y Nancy Cárdenas, ¿vale? Y Nancy Cárdenas. Ellos son los primeros candidatos y comenzó a haber una visibilidad diferente hacia el sector de la diversidad sexual. Y esto permitió también que en estados como Jalisco pudieran manifestarse y estar uno a la altura de los demás políticos, nos vieran de una manera diferente. Para 1988, que se presentaron nuevamente algunas otras candidaturas, ya había habido un candidato a la presidencia de la República que era muy liberal, que fue Cuauhtémoc Cárdenas, que saca un escrito en favor de los derechos de la diversidad sexual, que no hizo López Obrador después, y después de 1988 y ya en 1900 se prostituye el asunto de las candidaturas de la diversidad sexual por los partidos, por el PAR, por el PPT, TTT, todos los partiditos así, se prostituyen las candidaturas ciudadanas. Y entonces, en el caso de la gente de la diversidad, dicen, oye, pues hay que sacar una fotita aquí para que se vea bonito y granadito aquí el asunto. Oh, una foto, pues aquí hay una que corta el pelo a la otra, oh, pues tráetela. Y ella va a ser nuestra candidata. ¿Y qué discurso tenían? O sea, no es denostar que era alguien que se dedicaba a cortar el pelo, sino denostar a los partidos políticos que esa era su inteligencia para buscar candidaturas, ¿no? Viene la pandemia del SIDA en los años 80, y también la mayoría de las organizaciones nos retiramos a hacer el trabajo para la gente de la comunidad que se estaba muriendo de SIDA. Fue una época muy lamentable, tan lamentable que son anónimas todas esas muertes que hubo, a diferencia de San Francisco, algunas partes del mundo saben quién es, o sea, saben que se llamaba Juanito Hernández, pero bueno, aquí en México pues todos éramos anónimos, quizás Querétaro siga siendo igual, en el sentido de que busca a alguien de la diversidad un espacio para poder vivir plenamente, o entre comillas plenamente, su sexualidad, como se siente, pero es anónimo, ¿no? Si vas en la calle con mi mamá y me ves, ni me saludes, jota, porque no te voy a saludar. Y entonces mucha de esa gente era anónima, sabíamos que era la pelo, la babuchas, la tripa fuera, no sé, pero pues cómo se llamaban, quién sabe, ¿no? Fue una época muy difícil. En Jalisco hubo más de 176 desaparecidos en 1990, cuando intentamos hacer un congreso de la ILGA ahí. Hubo leyendas muy fuertes ahí, que decías Patria y mata un puto, Guadalajara nunca será acidoso, Guadalajara no será Sodoma y Gomorra, y todo eso me tocó vivirlo a mí. Nos agarraron a balazos en nuestra organización, nos tiraron algunas bombas a la ultraderecha del Yunque, que después llegó al gobierno de la República, y de los de aquí, que no se diga. Y bueno, pues ahí está plantado todo esto. Les podré decir también que se comenzaron a ganar derechos pese también a que la sociedad no está organizada, pues. O sea, los gays no representamos a nadie, pues. O sea, las organizaciones gays no representamos a nadie, pues, porque pues muchos ni se aceptan todavía como gays, y no ha habido un congreso nacional de gays para que den esto, nos van a representar. Y ni somos los primeros que hacemos algo tampoco. O sea, somos el resultado de muchos que les costó la vida salir y visibilizarse. O sea, somos el resultado de la intolerancia que les tocó vivir a otros, y que dijeron, bueno, los vamos a seguir matando. Yo les pongo un ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, con la época de la colonia, cuando sale el pecado nefando con el rey y los reyes católicos, comienzan a quemar a los gays. Dicen, bueno, los vamos a agarrar a los sodomitas, los vamos a agarrar
los apaleamos y luego los ahorcamos para ejemplificar que no está bien lo que están haciendo, y dejaban los restos ahí colgando y estaba prohibido que alguien recogiera los restos de la gente. O sea, ahí se quedaban, los bichos se los comían, los perros se llevaban los huesos y ahí estaba bien. Pero como que hubo una comisión de derechos humanos y chingue, pues es el RP y el hueserío, vamos haciendo otra cosa. Y dije, bueno, vamos quemando ya las cenizas como quiera que sean. Y ya, bueno, pues luego los quemaban, los apaleaban de todas maneras, los quemaban y dijeron, no, otra comisión de derechos humanos dijo, bueno, pues se ve muy mal porque es una pinche gritería cuando están quemando. No hay que dejar eso, entonces mejor vámonos matando y los quemamos y luego esparcimos las cenizas por donde quiera. Pues le vamos dando por ahí. Y así fue, ¿no? Así fueron los derechos. O sea, ahorita no es sinónimo de luchador social o defensor de los derechos el presidente de la Comisión de Derechos Humanos o los presidentes de las comisiones de derechos humanos en los congresos. La lucha social se ha dado y la mayor responsabilidad ha recaído sobre la gente en la sociedad que se quiere hacer visible, pues. Entonces, hemos quedado rebasados las organizaciones porque también muchos gays, desgraciadamente vivimos la pandemia del SIDA y 2 generaciones de gays murieron ahí, 20 años, y pues hay una diferencia también de entendimiento entre la gente como yo o los más grandes que yo y con las nuevas generaciones. Entender que antes la gente, o sea, gente más grande que yo no entendía una relación entre personas del mismo sexo. O sea, creían que lo único que podías tú aspirar como gay era tener relaciones sexuales, no crear una familia, no nada de eso. La gente como yo pues nunca aspiramos tampoco a casarnos. O sea, yo estuve por 25 años gritando, queremos casarnos, queremos, y ándale que aprueban el matrimonio, y ahora qué hago, con quién me caso. Y entonces y me dicen, oiga, ¿y usted ya está orgulloso porque aprobaron el matrimonio? Pues no. ¿Cómo que no está orgulloso? No, porque yo me quería casar hace 25 años, ahorita quién no se casa conmigo. O sea, ya estaría molado y todo, pues era guapo y de buen cuerpo, pero ahorita ya está de la chingada. Entonces, se han ganado derechos. Indiscutiblemente que las redes sociales han aportado mucho a que hoy se denuncie, a que hoy se hagan muchas cosas, pero aún sin embargo sigue habiendo muchísima violación a los derechos humanos, siguen empalando a chavos, siguen apuñalando a chicas, siguen, algo así, una anécdota que les voy a platicar rápidamente. Hace como un mes y medio estuve en Morelos, en el Congreso Internacional de Derechos Humanos que hizo Baltasar Garzón, que es la vaca sagrada en derechos humanos en el mundo hispano, y decía la mamá la abuelita de la Plaza de Mayo, que es la lucha social de los argentinos por aquellos que les quitaron a sus hijos, y decía, ¿qué madre no quiere saber? Nuestra lucha tiene que ver, decía la señora, porque díganme ustedes, ¿qué madre no quiere saber dónde está su hijo? Y le dije, señora, si hay madres que no quieren saber dónde está su hijo. Bien, dije, todas las mamás que tienen hijos, no todas pues, pero muchas, no quieren saber dónde está su hijo. No quieren saber o hacer nada cuando saben que lo apuñalan por haber sido gay. No quieren saber que porque apareció en un hotel asesinado, ahorcado, apuñalado, destripado, descuartizado, dar la cara y decir que era su hijo. Eso no pasa todavía. O sea, hay muchos padres y madres que no les interesa saber nada y que dejan los cuerpos ahí y que vivimos en esa desigualdad, pues, que si yo estoy con alguien que amo, que quiero, que ve por mí, que yo veo por él, y en el momento que se muere, lo único que va a buscar el familiar es que bien esté bien, pero no le importa el cuerpo, no le importa nada. Entonces vivimos en esa desigualdad, vivimos en un crecimiento en las redes sociales, vivimos con esa falta de conocimiento y de búsqueda por derechos de la comunidad gay, y vivimos mucho el no entender todavía, y seguimos trabajando muchos en eso, el no entender que somos entes sociales, no hemos construido todavía nuestra identidad social, nuestra identidad individual y mucho menos una identidad social, en donde podemos aspirar a llegar a ser una familia y tener hijos y construirlo. Nos falta mucho por hacer y pues afortunadamente las redes sociales y la comunicación hoy en día visibilizan más movimientos y eso permite que la gente tome una conciencia diferente, aunque hay muchas otras discriminaciones que se han generado a través de eso, ¿no? La discriminación que existe de los gays jóvenes con los gays ya más grandes, o muchísimas otras cosas, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte.
lo curioso de la parte de la J es que no está como designada como tal, pero sí existía, ya me quemo, pues ya me voy a quemar yo solito. Mi papá cayó una vez en Lecumberri, estuvo ahí durante aproximadamente 2 años y medio, y dice que la celda sí existía, que no estaba como marcada, pero todo el mundo sabía que si ibas allí y te dejabas hacer un favorcito, te lavaban la ropa, te cocinaban y te hacían todo lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, pues sí existía, no igual no documentada, pero sí existía. No, sí existía, no, ustedes compren el libro. No lo quería decir, pero bueno, ya me obligaste. Es la celda H en la que estaban los gays. Hay un periodista en 1937 que se mete a Lecumberri para averiguar, hacer como un estudio de todo lo que pasaba en el Lecumberri, y él dice que en la celda H estaban todos aquellos afeminados que él no entendía. No sé, pues, por ahí viene en el libro, pero no me acuerdo quién es un chavo, era un periodista que era chavo, que trabajaba en hoy. Fíjate. Y escribe precisamente sobre eso. Ok, pues él era reportero, era un chavo reportero de la revista Hoy, de 1937. Y entonces él dice, es la celda H. Digo, y bueno. No más hay una dote, no se puede ir, ¿no? Entonces, es muy curioso Marcar, como creo que hiciste hablaste sobre un panorama muy amplio de temas, hay que ir abordando ciertas cosas. Uno que mencionaste sobre la primera palabra, yo creo que eso es muy interesante porque rara vez los papás les explican palabras incómodas a los niños, ¿no? Y es que, oye, ve y haz del 1 en el baño, ¿no? Y es que ten cuidado y vete tu pajarito, y haz cositas así. Y todas las palabras acerca de la sexualidad siempre tienen que ser así como muy delicadas. Por ejemplo, que llegué muy orgulloso, yo llegué muy orgulloso el primer día de que me habían quedado de primaria en cuarto, y le dije, mamá, ¿qué crees? Me pusieron un apodo. Mamá, sí, ¿cómo? Puñal. ¿No? Entonces, yo no entendía, o sea, yo no tenía ni idea de qué me dijeron, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que en todas las escuelas donde estaba me habían dicho ñoño, nerd, me habían puesto como el personaje en boga, que fuera de esa manera, que fuera ñoño, ¿no? Entonces me dijeron, oye, tú eres como medio puñal, ¿no? Y yo me quedé viendo y dije, puñal. Dije, pues ha de ser otra manera de decir ñoño, sí soy, ¿no? Y pues de ahí en adelante todos, no, es que él es puñal, mira, dilo, eres puñal, ¿verdad? Sí, y no. Y yo entonces le decía, oye mamá, fíjate que me pusieron un apodo, ¿no? Y yo obviamente pues ya, ella me refirió a mi padre porque sigue siendo incapaz de mencionar esa clase de palabras, y ya el papá me dijo, no, mira, si te dicen cualquiera de estas cosas, tú miéntaselas, ¿no? Entonces, dicen cualquiera de estas cosas, y ya me pasó una serie muy larga. Yo creo que la reapropiación de los insultos, ¿no? Y el girar el sentido y el apropiarse de las palabras para darle un sentido de lucha es muy importante. Es importante sí decir, bueno, sí, soy joto, así con todas las letras, no decir que, porque muchas veces se hace con esta diferencia. Ahora que menciono las redes sociales, es muy común ver esta imagen que trae una persona afeminada en uno y que dice pinche joto, no sé qué, etcétera, y en la otra traen Freddie Mercury, o traen Oscar Wilde, o traen algún personaje así, y dice señor homosexual, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una diferencia dentro de una misma cosa? ¿Por qué llamarle una cosa de dos maneras y decir forzosamente que tiene que haber un insulto para quienes no merezcan tu respeto, y que la única razón por la que no merezcan tu respeto sea por ser afeminados, ¿no? Digo, total, ya lo que se dedique uno pues es lo de menos. ¿Quién no ha ido que le corte el pelo un poco arriba? Entonces, yo la más importante que tengo es, en sí, ¿qué crees que siga? Es decir, maneja secreto de toda la historia acerca de la lucha de los derechos de los homosexuales. Ya hay una ley de sociedades de convivencia, ya se han metido recursos de inconstitucionalidad para conseguir el permiso de matrimonio en distintos estados, ya hay una ley de identidad de género en proceso, ya hay una ley de adopción y otras cosas. ¿Tú ahora qué crees que falte por conquistar hacia los derechos? Falta lo primero. O sea, muchos creen que haber luchado y tener leyes que visibilicen a la gente del Distrito Federal le permite visibilizar a todos los demás. O que estas leyes han hecho un cambio social que permitan que seas visible sin ser discriminado.
Entonces, ese es el gran problema. O sea, yo como activista gay, yo estoy enojadísimo, bueno, por no decir encabronado porque se ve muy feo, enojadísimo con aquellos activistas que van a los estados, montan en perros pintos a 2, 3 parejas para que metan un amparo y no permiten la discusión social sobre el derecho que tenemos los gays a ser visibles, sobre la falta de leyes que permitan y garanticen nuestra visibilidad, y esa discusión social que haga un cambio cultural. Ese es el gran problema, porque es muy fácil que yo vaya o sea, si yo me quiero casar, en algún estado voy y meto un amparo y está, y quedo, y vamos a ser exhibidos como otra vez como changos, o sea, como decir, ay, la primera pareja de jotitos que se casó y las primeras lesbianas o machorras, porque así le dicen, o sea, sigue siendo así, desgraciadamente. O sea, esa es una realidad. Y es como si hubiera sido una kermés. Igual, o sea, como las primeras bodas que salieron muchos activistas que estaban convencidos que hacer una kermés y que bodas simbólicas, o sea, pues qué, pero digo, porque ese es caer en el juego de la misma sociedad. Es como, por ejemplo, aquel estado de la República que es Morelos, que tiene una comisión, una dependencia del gobierno del estado, que trabaja los derechos de la diversidad sexual y hace pruebas de detección de VIH y da condones. O sea, necesitaba una comisión de derechos para tener el mismo estereotipo que tiene toda la gente de nosotros. O sea, que nosotros nomás trabajamos las cosas sexuales, que nosotros nomás damos condones y que trabajamos en el asunto del SIDA. Eso es lo único. Entonces, lo que falta es la discusión social, lograr una discusión social. Digo, no somos muy chingones en Jalisco, ni nosotros, pero este andar y venir mío y de algunos otros compañeros en partidos políticos nos permitió tener una visión diferente de lo que creemos que es la necesidad social. Por ejemplo, el primer estado de la República que tuvo una ley para el matrimonio o algo semejante fue Coahuila. ¿Qué pasó en Coahuila? En Coahuila lo que quería el gobernador era destacar, porque él quería ser candidato a la presidencia de la República, el tema de la diversidad sexual de los jotos, lesbianos, maricones y vestidas. A los partidos políticos les da el plus amarillista que necesitan los medios para estar sacando la nota. Entonces eso lo entendieron. Por eso salen partidos proponiendo una ley. O sea, el diputado nadie lo conoce, ni en su distrito lo conoce, pero si él dice que va a aprobar la ley gay o está en contra de la ley gay, sale arriba. ¿Quién va a ser ese diputado? Pero ya está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es acordar con los políticos, con quien tenga que ser necesario, para comenzar a hacer una discusión social de los temas de derechos. O sea, si yo me quiero casar, eso es fácil, meto un amparo. O me voy al DF, o me voy a Colima, o Cuauhtémoc, y ya no hay ningún problema. Y entonces, eso que están haciendo las organizaciones evita la discusión social. Porque, por ejemplo, el Distrito Federal tiene una ley para erradicar la discriminación, para penalizar la discriminación, algo que tiene que ver con la identidad sexogenérica, algo, el matrimonio, la adopción y la ley de sociedades de convivencia. Y es el estado de la República, bueno, el lugar de la República de la Federación donde más discriminación hay a los sectores de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque no se ha dado esa discusión todavía. O sea, no se ha dado una discusión en mi colonia, en mi casa, en el barrio, en el municipio. O sea, no se ha dado esa discusión. Entonces, lo importante es generar esa discusión social para que se hagan los cambios culturales. O sea, porque ¿para qué quiero yo una ley que penalice, que me griten putos y la gente me va a seguir gritando puto? Y nadie le va a hacer nada. O sea, hay 17 estados en la República Mexicana que tienen ley para erradicar la discriminación, que no han funcionado solamente en Chihuahua ha habido un solo caso. O sea, de 16 estados de la República, solamente Chihuahua, unas chicas lesbianas metieron un juicio porque fueron discriminadas en un club. Pero ¿de qué sirve que estén las leyes si nadie hace nada? La otra es también que hay la confusión de que los gays que etiquetan a las leyes gays, o sea, dicen, esta es una ley gay. Pero les digo, yo tengo 31 años, entendimos que, por ejemplo, está como la rayita esa que nos pone en la primaria de la ranita, en donde está el cero, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia lo negativo y lo positivo. Está todo lo positivo, que son derechos que se dan, y todo lo negativo que comienza cuando el Estado se quiere meter con el derecho de las mujeres, con el derecho a decidir sobre su cuerpo, con el derecho al feto, o sea, con un montón de cosas. Si nosotros permitimos
que se comience a inclinar la balanza hacia allá, hacia ese tipo de derechos y estarlos penalizando, los que estamos en el final somos los poquitos, los gays, los lesbianas, los transexuales. Y si permitimos que eso pase, van a llegar contra nosotros. Entonces, eso entendimos, y entonces cada que hay una iniciativa de ley que viole derechos de terceros, que viole la laicidad, o sea, ni los masones salen a defender la laicidad. Somos los gays los que salimos a defender la laicidad. Somos los gays los que salimos a manifestarnos sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ni siquiera las mujeres. Entonces, esa discusión social es la que nos falta generar en donde quiera, o sea, con estos foros en las universidades, en las escuelas, llevando lenguaje sin discriminación para que la gente entienda, porque lo otro es que también nosotros hemos entendido que empoderarnos nosotros significa que la gente cambie culturalmente, porque por ejemplo las chicas trans les meten mucho el tema de que se deben empoderar, que nadie tiene que decirles que son hombres y un montón de cosas de ese tipo. Y entonces si alguien en su limitado idioma les ofende, en vez de tratar de mediar y decir, oiga, señor policía o señor jefe de policía, vamos dándole un taller de lenguaje sin discriminación para que entienda las variantes. Es increíble, a mí me ha tocado estar en muchas universidades en este país y ni los chavos en las universidades saben la distinción entre qué es un homosexual, qué es un transexual, qué es un transgénero, qué es un transvesti, nada de eso saben. O sea, hay muchas cosas de ese tipo de cosas que no saben. No saben en dónde están garantizados los derechos, no saben un montón de cosas. Entonces tiene que existir la discusión social para el cambio cultural y que haya leyes que permitan nuestra visibilidad garantizada plenamente. No sé. Bueno, yo tengo como varias, pero yo creo que más bien sería ver si alguien entre los asistentes tiene alguna duda. ¿Alguien quiere formar alguna pregunta, comentar algo? ¿Nadie? Silencio absoluto. Bueno, yo quisiera comentar esa cuestión de esta palabra que se enuncia para ofender y colocar al sujeto en una situación de desventaja. Cuando yo estoy como profesor suplente en 3 materias, cuando le planteo al grupo llevar a cabo, los 2 grupos que de sociología jurídica, llevar a cabo esta campaña a inicio del semestre, me dicen que sí. Conforme va transcurriendo las semanas, me doy cuenta que un grupo no reacciona, que hay una total indiferencia, apatía y irresponsabilidad a cabo de esta actividad, porque es una actividad académica. Lo comento con la directora y decidimos mejor no llevarla a cabo con este grupo porque podrían sentirse violentados. Bueno, con el otro grupo, que es el que estamos actualmente trabajando, me llegaron los rumores de que les estaban diciendo sus compañeros, a lo mejor alguno de ustedes fue también, que si estás en esa campaña es porque eres gay o porque eres marica. Y ese grupo, perdón, porque yo los aprendo por horas en las que me toca dar clases, ¿qué grupo es? No, yo me sé la hora, pero ¿de qué grupo? El grupo 2. Bueno, es el grupo de los maricas. Ya, o se lo conoce, es el grupo 2 como el grupo de los maricas. Entonces, esta forma de quererlos violentar en este proyecto a través de tú eres marica, si estás ahí es porque eres marica. Y yo les decía a ellos, ¿y dónde quedó nuestro compromiso por los derechos? ¿Dónde quedó nuestro compromiso por auxiliar al otro? Y lo más, para mí lo interesante fue que cuando les dije, bueno, si esto es un conflicto, yo no se preocupe por su puesto de trabajo, les dije, ¿les parece que cambiemos de actividad si esto está siendo violentado? No, profesor. A nosotros no nos preocupa que nos digan marica. Estamos de acuerdo con este proyecto y es más, que se lleve a otras magnitudes, porque se pensaba hacer algo más pequeño de lo que salió. Esa es una. 2. Es importante visibilizar el tema. ¿Por qué? Porque se oculta, y cuando se trae a las aulas de clase se trae con ciertos prejuicios y estereotipos negativos. No sé en qué semestre vayan ustedes, pero a lo mejor ya pasaron por la materia de deontología jurídica, ¿sí o no? Bueno, ¿no hay profesor de qué materia es? ¿Sí es profesor? Sí. Ok. Como lo veo con traje, dije, a lo mejor es un compañero de trabajo. Bueno, si hay un profesor de deontología, que me disculpe. En lo personal me molesta que cuando se aborda esta materia
y quieren armar polémica los profesores son dos temas. La primero, ¿usted, alumno, defendería a un violador? Y ya con eso piensan que hacen deontología jurídica. Y si el alumno se le ocurre decir que sí, lo mata. Segundo tema de discusión, ¿tú aceptarías el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y en el discurso, por lo menos en el discurso no hay tanto rechazo. Entonces ya cuando el profe ve que están a favor, dice, bueno, ¿aceptarías que adoptaran? ¿Por qué carajo tenemos que ser ejemplo de ello? El señor me revienta. O sea, es la parte que me molesta. Yo soy profesor de esta facultad, tuve mi etapa en el closet, luego salí de ella, aunque a veces digo que hay quienes están en el closet y otros que están en la vitrina. Pero yo he tenido compañeros que me dicen, no tienes por qué decirlo, cállate, no lleves a cabo esta campaña. ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que permitir que sea el otro que hable de nosotros y no nosotros por nuestra propia diferencia, por nuestra propia realidad? Esa es la parte que yo quiero señalar por lo que comentaba aquí el autor. No sé si alguien quiera comentar algo más. Preguntas, dudas, concluimos el evento, ¿qué hacemos? A ver si me permites comentar algo. En donde se me ha hecho más curioso es en las facultades de Derecho, porque tanto las mujeres como la gente de la diversidad sexual aceptan que los maestros en su discurso las ofendan o los discriminen. Porque el abogado te dice, simplemente ayer me estaban diciendo de un caso de la Universidad de Guadalajara, dice, es que el maestro dijo, a ver, ¿usted aceptaría que dar en adopción a unos gays un niño? No. Ah, está bien. Y los demás gays que estaban en el salón, que en derecho no, hombre, para que les cuento, estaría lleno también. Los que no son, jalan y ahí se la van llevando. Yo estuve también en la facultad de Derecho, pues algo sé de eso. Y bueno, el asunto está así, y que permiten esa ofensa. O sea, lo permiten, y permiten que el maestro les diga, es que, a mi criterio personal, a ver, espérese tantito, usted viene a hablarme de una metodología que tiene usted como maestro establecida, o me viene a hablar de lo que usted cree o piensa, y no hacemos nada. Y si está la gotita ahí, pues se resigna y baja las orejas para que no, y agarra a los pasadores, se ponen el chongo para que no vayan a saber que era potalla, y ahí se estaciona, ¿no? Se enrosca y se... El problema es ese, o sea, cuando van contra unos, así como se vinieron por los negros y nadie hizo nada, y así es en este país. O sea, afortunadamente hay mucha gente, hay muchos chavos hoy en día que tienen una manera más inteligente de reaccionar. Pero hay muchos de los que están más viejos, que no han salido del closet, que te dicen eso. O sea, te dicen, no, ¿y por qué tiene que serse...? ¿Por qué la gente tiene que saber lo que me gusta o lo que no me gusta? Pues por eso, güey, porque eres de closet y la demás gente no tiene que sufrir tus padecimientos, ¿no? Tiene que estar garantizada la visibilidad y el Estado debe garantizarla. No me acuerdo ahorita, pero el otro día estábamos haciendo un estudio de los reglamentos de policía de un gobierno. ¿Y cuántos reglamentos? ¿Cuándo han estudiado los reglamentos y bandos municipales de los reglamentos de policía de un gobierno, bandos municipales y de policía y no sé qué tanto de los municipios aquí? ¿No nos ha tocado? O sea, para ver cuántos violentan los derechos de las mujeres o de los homosexuales. En 1794, en 1864, Maximiliano se trae el Código Penal francés, no me acuerdo si es el 64, pero en esos años, cuando él andaba aquí. Y bueno, y ya sepan que Maximiliano pues, le daba mucho gusto al cuerpo también. Bueno, digan, si me dan chance de que les explique. En el próximo libro, otro de mis conflictos era entender qué era la heteronormatividad. Hablamos mucho de la heteronormatividad, pero no sabemos bien a bien, o sea, sí sabemos una explicación científica, pero así en lo práctico no sabemos en México cuándo, qué, de qué, por dónde, cómo estuvo el asunto. Como los... Homonormatividad. Sí, entonces, en el siglo XIX, ¿ustedes saben por qué se casó el príncipe con la Cenicienta con el príncipe? ¿Para salir de la pobreza? No. Bueno, entre otras cosas, bueno, sí, esencialmente. Pero ¿por qué el príncipe se casa con ella? Estaba bien guapa. Porque le quedó la No, mija. No. ¿Sí saben quién hizo la Cenicienta?
Pero hay varias versiones de la Cenicienta, ¿no? No, la mera mera está ahí, que igual Disney ya lo puso así muy bonito, pero ahorita van a ver. En el siglo XIX, los médicos recomendaban, bueno, tenemos que entender la homosexualidad también de varios aspectos, o sea, la pedacera nunca le importamos al Estado, pues, o sea, las gotas jodidas, pues, bueno, ¿qué hacerles? Porque si te quemaban tenías que tener para pagar la leña con la que te quemabas, es que si no tenías, pues ni en cuenta, o sea, si tenías dinero, tenías que pagar tu viaje, si te llevaban de Querétaro, pues tenías que pagar el viaje donde te llevaban, y allá la leña que utilizaban para quemarte, de qué árbol había sido, porque pues, había clases, o sea, no te quemaban con roble o con pino o con pedacera, dependiendo de los recursos, porque sí saben que había una ganancia en todo esto, siempre es el dinero. Entonces, si yo denunciaba a alguien que era afeminado, no necesitaba yo comprobar que era afeminado. Con 3 personas que dijeran que efectivamente eras afeminado, con eso bastaba para llevarte. Y el dinero que tenías, tu riqueza, el 10% iba para la persona que lo denunciaba. Pero la iglesia, entonces lo que hacía es decir, espérate, pero no tenía balances. Son 100 pesos, sí, pero aguanta, porque gastamos en traer. El pan y el agua que le dimos aquí no fue gratis. El que lo torturó también le pagamos sus centavitos. O sea, la leña con lo que más, y entonces reducían todos los gastos que había costado. Entonces, la pedacera nunca le importamos. Entonces, en el siglo XIX decían que si tú tenías un hijo gay, bueno, no decían gay, un afeminado, un maricón, la gente de la realeza, que ya sabía que era afeminado, no se iba a querer casar con él. Entonces tenías que ir a buscar a alguien que estuviera jodido, que estuviera bonita y que se casara con él, porque no le iba a importar a ella las cuestiones sexuales. Y luego, como la Cenicienta, como lo hizo Walt Disney, hablaba con los pajaritos, con las ardillas, pues esa está re buena, amigos, está agarrar hablando con los pájaros, pues de eso necesitamos. O sea, que la sexualidad no le importa mucho. Y Christian Andersen, el que escribe pues era gay, y él es la Cenicienta, él es la Sirenita. O sea, él es. Entonces él se pone, el mundo de la Sirenita es el mar y la tierra, él vive en el mar, o sea, con es marisco fresco, y pues el otro vive en la tierra y luego se cortan las piernas, todo eso es un drama gay, totalmente, la Sirenita y la Cenicienta. Pero eso tiene que ver mucho con la heteronormatividad. En México nos inculcaron que en la época de la colonia a los gays, a los afeminados, los mataban, los echaban a los perros, a las mujeres les decían no sé qué tantas cosas, y los quemaban. No es cierto tampoco eso. O sea, yo me he encontrado documentos de cartas que mandó Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan de Zumárraga al rey Carlos o al príncipe Felipe, donde le dicen que la cuestión del pecado nefando en México es un problema canijo, que desde los caciques hasta los niños practican el pecado nefando, o sea, tener relaciones sexuales entre hombres. ¿Qué tienen que hacer? Que les digan qué tienen que hacer. A Fray Juan de Zumárraga se le ocurre hacer una ciudad, dice, pues vamos haciendo ciudades amuralladas, donde estén todos los niños de los caciques, pues para comenzar a combatir el pecado nefando, y casarlos a los 6 o a los 7 años, para si quieren tener una relación sexual, la tengan con la niña, y no con los niños. Entonces, pero no dejes tampoco entrar a los españoles, porque llegando los españoles, pues le dieron gusto al cuerpo también. Entonces, y era algo muy visto. En 1537, cuando Fray, no me acuerdo cómo se llama el que hace el código florentino, él dice que estaba todo esto penalizado. Y no es cierto, pues porque todo... Fray Bernardino Sahagún hace el código florentino, y ahí ya vienen todos los castigos que les dieron a los afeminados supuestamente, pero eso no existía, no es cierto tampoco, porque que les pusieran Julión y Machorrón y no me acuerdo qué tantos más, ahí vienen en el libro para que lo compren. Entonces y viene Cabeza de Vaca, que en la Florida se encontraba hombres vestidos de mujer, con hombres que vivían como en una relación de maridos, y que en tiempo de guerra pues salían estos hombres vestidos de mujer a pelear como cualquier otro, y bueno, así cosas como ese estilo. Ay, no.
Yo nada más quería como... Nada más quería como poner en mesa de discusión que usted comentó que el poner así visibles a las parejas que están rompiendo los paradigmas del matrimonio convencional, eso está mal, que los metan en un burro de colores, ¿no? Decía, que eso hace que las personas reaccionen de manera agresiva y que no haya diálogo, porque como que es lo que yo entendí. Ajá, pero a mi parecer, el hecho de que haya personas que se avienten en sus estados, siendo que no está permitido que se casen o que hagan ciertos trámites para vivir juntos o intenten hacer ciertos trámites para establecerse como familia, para mí eso es como una forma muy importante de romper los paradigmas, porque ellos vienen a ser mártires porque van a sufrir cierta discriminación, como cuando las mujeres comenzaron a votar, que ciertamente sí estaba permitido que votaran, pero estaba socialmente estigmatizado que lo hicieran. Estaba aún más penalizado por la sociedad que votaran por un partido opuesto al que su marido había votado o les había dicho que votaran. Entonces, es igual en estos casos, siempre que hay un cambio de pensar en la sociedad y hay quien empieza a actuar acorde a lo que se supone que está pensando, entonces hay un rechazo social. Pero mientras nadie no se empodere y tome los recursos que se le están dando, no va a haber quien lo vea y lo perciba como alguien completamente diferente, que está teniendo un empoderamiento de su persona y ahora tiene unas diferentes actitudes que están completamente rompiendo ese paradigma, ¿no? Que ahora está su vida siendo un ejemplo para los que vienen atrás. O sea, lo que ellos hacen también viene a arrastrar, ¿no? Es ese ejemplo que va jalando a los chavos que están viendo que aún son pequeños, o gente incluso mayor que está viendo que también puede hacer algo así. Entonces, para mí, esos son como choques así, sociales, ¿no? Que vienen a causar un terremoto en lo que es el sistema social. Y pues vamos, eso a mí se me hace que es súper importante y algo muy valiente por parte de estas personas. Entonces, por eso es que yo pienso que más que hacer, o sea, sí, al ser tan fuerte su forma de actuar, sí provocan cierto rechazo, pero más que evitar que haya una discusión, la están generando, ¿no? Entonces, si bien podrían eso incluso usarlo en su contra, de todos modos van a usar todo lo que tengan para pues estar en contra de ellos, ¿no? O sea, finalmente no por eso se van a detener y no por querer hacer un cambio paulatino se va a detener estos recursos que se están ganando legalmente, porque son batallas legales que le ha tomado a muchísimas personas durante muchísimo tiempo ganar. Entonces, si no se usa, se pierde. Entonces, por eso es por lo que yo pienso que sí es muy importante que se haga. Bueno, mira, te voy a platicar. Yo digo que tengo 31 años en el movimiento gay y como partido político nosotros fuimos el que presentamos, el Partido Socialdemócrata presentó la ley de sociedades de convivencia en el Distrito Federal, o sea, nuestro partido. Y hicimos toda una discusión nacional antes de presentar esa ley y dijimos, bueno, podemos ir a cada estado de la República, que hasta en el 2003 no se habían modificado las leyes, los códigos civiles en muchos estados de la República, en donde no decía que tenía que casarse un hombre y una mujer. Entonces dijimos, vamos y hacemos los matrimonios y metemos amparos y un montón de cosas de ese tipo. Pero no habían las condiciones sociales para poderlo lograr. Entonces, sí son el Distrito Federal. Nosotros mismos propusimos, no fue el PRD, fue el Partido Socialdemócrata el que propuso también la ley del matrimonio, la ley de identidad sexogenérica y la de la adopción. ¿Qué pasa con los asuntos esos que yo te estoy platicando? Las organizaciones sociales que vienen del Distrito Federal a colonizar a las organizaciones o los movimientos en los estados, llegan a exhibirte. O sea, si te quisieran ayudar, yo te voy a decir, yo y nuestra organización lo que hicimos cuando se aprobó en el Distrito Federal el matrimonio es ir a cada estado de la República a traer parejas que se casaran en el Distrito Federal con un sentido bien fundamentado, que era que si en la Suprema Corte de Justicia le daba la razón a la Procuraduría General de la República, nosotros ya tuviéramos en los estados matrimonios para que interpusieran inconstitucionalidad por violación a derechos a terceros. Ese era un trabajo bien específico. Cuando algunas parejas en Jalisco nos pidieron, de lesbianas, nos pidieron que les ayudáramos a meter amparos, les dijimos nosotros que no lo íbamos a hacer porque no queríamos exhibirlas y muchas de ellas tenían niños. Entonces, lo que tú hagas,
tiene consecuencias. En Jalisco a una chica transexual le quitaron a su hija por ser transexual y la dieron en adopción a unos italianos. O sea, independiente de la visibilidad que pudiera ganar el hecho de casarse, iban a tener consecuencias por exhibirlos y no iba a tener una discusión social. O sea, te digo que lo que hacen en los estados es exhibir a la gente, no generar una discusión social. O sea, todas estas personas que se quieren casar, o sea, podrían haberlo hecho en el Distrito Federal sin tener que sufrir las consecuencias de hacerlo en su estado, porque en el estado donde van no están garantizados los derechos para la gente de la diversidad sexual. Entonces, más allá de ayudarte, te perjudican, porque ni siquiera se puede lograr tan fácilmente. Pues. O sea, por ejemplo, en el Oaxaca están 39 amparos metidos, solamente se ha ganado uno. Nosotros acabamos de ganar el amparo en Tepic, Nayarit, la semana pasada, y el DIF no nos quiere dar la carta, un montón de cosas de ese tipo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que lleguen y te exhiban. Te exhiban cuando no hay una discusión social. O sea, tiene que ir, el ganar un derecho y querer ayudar a la comunidad va más allá de mi beneficio personal o el beneficio de visibilidad de mi organización. O sea, si yo lo que quiero es exhibir que mi organización es chingón y esté empoderada, pues órale, pues voy y me perros tips a quien sea, en cada estado, y consigo los amparos y todo, y yo conseguí los amparos. Pero la discusión social, ¿qué va a ser el cambio? ¿En dónde va a quedar? Porque se va a casar una y va a tener un montón de consecuencias el que sea visible. Si es que quería ser visible, porque también hay veces que no los quieren hacer visibles. ¿Qué han corrido los riesgos en esas parejas que se han casado, sobre todo más a lesbianas que las han invitado, que si tienen hijos corren los riesgos ¿cómo se llama? Es una comisión de la familia, no me acuerdo cómo se llama. En los estados hay una comisión de familia, consejo de familia, que es el que ve las adopciones y que ve la situación de los niños. Tienes el riesgo de que ellos, a su criterio, te quiten a la niña. Y entonces, ¿de qué te sirvió exhibir? ¿En qué está fundamentado eso? O sea, ¿por qué te quitan a... Pues porque hay leyes que dicen que si tú no cumples con reglas morales, o sea, lo que les decía, la mayoría de los códigos civiles o de los códigos de policía de gobierno y todo eso tiene que ver con las cuestiones morales que no están reglamentadas, o sea, son bien ambiguas. Dicen, es que si tú atentas contra la moral y las buenas costumbres y las reglas sociales, estás mal. ¿Y qué es todo eso? Pues no sé. Pero los consejos de familia, ellos pueden decidir qué está mal. Y entre que son peras y son manzanas, te quitaron a la niña. Consejos y aunque, de familia. Consejos de los familia. consejos de familia. Horrible, eso. Y entonces, o sea, sí dices, ok, vinieron y ganaron un amparo, pero metieron en problemas a muchas otras personas. ¿No? O sea, no es una cosa así tan simple, pues, sino que viene un montón de consecuencias de hacerlo. Y si te digo, si realmente mi intención como organización era lograr que tú te casaras, pues yo te llevo al Distrito Federal o te llevo a Cuauhtémoc y te ayudo a que tengas derechos, pues para que tú registres a la niña con tu nombre. Una vez que tu situación legal hubiera cambiado, que vengan y digan, logramos este matrimonio en el Distrito Federal, pero están garantizados plenamente tus derechos. Y en un estado donde no está aceptado el matrimonio, te meten en unos problemas jurídicos que al rato, quién sabe, a que te corran de tu empleo, a que tengas problemas con tu familia si no lo querías hacer visible, y un montón de consecuencias. O sea, va más allá de mi interés por ganar. Y ganando los amparos, o sea, yo te lo puedo decir porque yo en toda la República, no ha habido un estado donde se haya ganado un amparo que haya habido una discusión social que cambie las cosas. Porque los medios de comunicación te exhiben igual. Te digo, te exhiben como exhibían las parejas que en las marchas que hacían matrimonios simbólicos. Los jotitos se casaron, las machorras se casaron. O sea, no dicen una pareja del mismo sexo tuvieron, o sea, no hay un cambio social, porque ellos siguen vendiendo su periódico con el amarillismo que eso conlleva. Pues. Y llega la discusión negativa. A ver, ¿usted está de acuerdo? Y que ya tienen una niña, si no se ha logrado la discusión y la aceptación social para la adopción, y tú ya te presentas como una pareja del mismo sexo con una niña, entonces hay un problema social muy fuerte. O sea, va más allá de lo simple que parece.
Antes de concluir el evento el día de hoy, les recordamos que mañana finaliza las actividades aquí programadas en la facultad porque el grupo 2 maricas, participará en la marcha del día sábado. Ah, sí, ¿qué es? Gracias, siempre tan preciso. Mañana tenemos, se analiza una acción de inconstitucionalidad, la misma que promovió la Procuraduría General de la República, argumentando que es inconstitucionalidad el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental, comentada por un profesor de esta facultad, a las 6 de la tarde en este auditorio. ¿Quedamos? ¿Te cedo la palabra? Sí, 6 de la tarde. 6 de la tarde, aquí mismo. Gracias, maestro. Pues, para finalizar, agradecemos la presentación de nuestros ponentes. Seguramente nos dieron mucho tema de qué reflexionar y qué seguir pensando en nuestras casas. La verdad es que sí, nunca nos afectó que nos dijeran un grupo de las maricas. No somos así, o no lo son todos, pero todo este proyecto nos ha ido ayudando a entender, nos ha ido ayudando a entender más o menos la discriminación que se sufre y qué podemos hacer nosotros como primeros estudiantes de Derecho para combatir con todo esto. También creo que deberemos de pensar cuántas veces hemos discriminado a alguien de cualquier forma por su disidencia sexual y entender cómo se debe corregirse y qué podemos hacer nosotros simplemente como estudiantes, como hermanos, como ciudadanos comunes y corrientes para combatir la discriminación, estas diferencias sexuales. A esto precisamente es al que nos lleva la campaña que estamos desarrollando, y la verdad es que no intentamos que todos salgan de aquí convencidos de cambiar su sexualidad. De eso no se trata, sino buscamos crear cierto tipo de... si quieren, si no quieren, no. Buscamos crear cierto tipo de conciencia, al menos en un auditorio cercano, como lo son ustedes, y sobre todo saber el daño que hacemos a las personas a partir de las prácticas tan comunes y lastimosas que hacemos todos los días, sin ni siquiera saber lo que significan las palabras que utilizamos comúnmente. Y sin entender ni siquiera los contextos en los que estas personas crecieron y desarrollaron lo que hoy, de alguna forma, con mucha idolatría, nos atrevemos a llamar disidencia sexual. Porque es necesario siempre el salto entre... Perdón, no sé qué hizo. Porque es necesario dar el salto. Perdón, sí, bueno, ya para terminar, creo que también es necesario dar el salto siempre difícil entre la protesta y la propuesta. No simplemente estamos en contra de lo que está ocurriendo, sino estamos en contra y proponemos todo esto para cambiar un poco la mentalidad y la discriminación hacia las disidencias sexuales. Para finalizar, tenemos los reconocimientos. Este es para Jaime Cobian Zamora, la Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento a Jaime Cobian Zamora, autor del libro Los Cotos, por su valiosa participación en la presentación del mismo, la cual se llevó a cabo dentro de la campaña contra la homofobia 2014, abogando por la diversidad sexual, con sede en las instalaciones de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria, y la fecha del día de hoy. Entonces, le hago entrega de su reconocimiento. Y tenemos otro igual, no dice que es el autor, pero por su valiosa participación como comentarista en la presentación del libro Los Cotos, para el licenciado Edgar Guevara Hernández, también le hago entrega de su reconocimiento. Muchísimas gracias por haber venido. Seguimos con nuestra firme idea de nuestro eslogan, es de maricas no respetar. Y además de ello, les queremos comentar que van a estar vendiendo aquí afuera el libro de Los Cotos, para quien guste comprarlo. Saliendo del auditorio, podrán adquirirlo ya con su descuento incluido por haber participado en la conferencia. Ya viene el precio incluido, ya no le pidan más descuento. Y creo que nada más. No se me vayan, nada le faltó algo. No, bueno, no me faltó nada más. Siempre me dice, ¿quiere decir sus últimas palabras? Sí, Perdón, ¿quiere decir sus últimas palabras? Sí, gracias.
La intención de este libro es invitarlos a todos a que escriban la historia de los gays, los homosexuales, los fotos, como quieren decirle, en sus regiones, en sus estados, en sus municipios, y saquen del closet la historia de los gays. Entonces es bien importante porque escribirla nos permitirá no olvidarnos ni que se vuelvan a repetir las cosas. Y la otra es que siempre termino diciendo que este país, este estado nos debe un grito que tiene que decir algún día algún presidente municipal, algún presidente de la república, algún gobernador, que diga: viva México, vivan los gays, vivan las lesbianas, vivan los homosexuales, vivan los transexuales y bisexuales, que también nos han dado patria. Muchísimas gracias.